Buenos días, vamos a comenzar nuestra reunión en esta mañana. Espero que ustedes estén bien. A todas las personas que se conectan vía Facebook Live, Dios les bendiga. Sabemos que algunos están conectados, algunos que se reúnen aquí con nosotros están conectados por Facebook. Algunos que no se reúnen aquí con nosotros, pero que les gustaría conocer más de la palabra de Dios. Quiero decirles que estamos localizados en la zona sur de la Ciudad de México. Y cuando tengamos ya el permiso y la oportunidad de reabrir nuestras instalaciones, le invitamos a que nos acompañe. Estamos ubicados, aquí está la dirección, usted la puede ver aquí en la pantalla que aparece atrás de mí, y mientras nos visita o se llega el tiempo para poder tener su visita, puede usted también comunicarse a ese teléfono si necesita que oremos por algo, necesita que platicar con alguien, o quiere saber más de la palabra de Dios, o quiere algún consejo de la palabra de Dios. Estamos para servirle. Yo soy el pastor Rubén Moreno y sea usted bienvenido a la Iglesia Bautista Misionera en el sur de la Ciudad de México. Vamos a orar. Pedimos, Padre, tu bendición para esta reunión que hoy iniciamos. Bendice cada corazón y pedimos, Padre, que tu palabra sea la que llegue al corazón de cada uno de nosotros y sea la que nos haga ver lo que debemos de hacer, qué camino debemos seguir. Dice tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y en verdad necesitamos que alguien nos marque el camino, y qué mejor, Padre, que tu palabra. Bendice esta reunión, recibe honra y gloria, y bendice cada corazón en el nombre de Jesús. Amén. Felicidades a todos los papás, todos los que son papás, los que han tenido la dicha de ser padres, tienen la dicha de ser padres, y reciba una felicitación. Hoy se celebra no solamente aquí en México, sino en varios lugares el Día del Padre, y quiero felicitarle en esta mañana. Qué bueno que usted ha decidido en este día conectarse y poder alabar a Dios junto con nosotros. Así que vamos a cantarle a nuestro Dios en esta mañana y vamos a entonar este precioso himno que se llama Firmes y Adelante. Firmes y Adelante. Jesús.
sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, nuestras voces harán nuestra unir, y el cantar del triunfo todos repetir. Honor y gloria, dada a Cristo el Rey, y por las edades cante así su rey. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes y adelante. Eso es lo que quiere Dios que hagamos, que vayamos firmes y hacia adelante. Vamos a entonar otra hermosa alabanza, también es un himno. ¿Qué me puede dar perdón? Y dice, solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. Vamos a entonar esta alabanza también. Le vamos a cambiar un poquito el ritmo, lo vamos a hacer un poquito más rápido y no vamos a hacer la pausa que hacemos usualmente después de todo mal, ¿verdad? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Pero para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Y hoy es Día del Padre y quiero decirles que reciban todos una felicitación y decirles que es una gran bendición que Dios les dé la dicha de poder ser padres.
Felicidades a todos los papás que escuchan esta reunión, que nos ven. Reciban una felicitación, reciban un gran abrazo, un abrazo cálido de parte de nosotros, de parte de la Iglesia Bautista Misionera del Sur. Felicito también a mi papá, que Dios bendiga a mi padre, que Dios le ha dado vida, le ha dado salud, y que Dios me ha permitido tener la bendición de tenerlo por estos más de 50 años, ¿verdad?, que tengo, y que Dios le ha dado una larga vida también a mi padre. Dios bendiga a nuestros padres. Pero quiero decirle algo: hay algunos que no tienen esa bendición, porque a lo mejor su padre se fue y lo abandonó, porque a lo mejor su padre estuvo presente, pero como si no estuviera, como si fuera un adorno más en la casa. Porque a lo mejor su padre no quiso saber de usted y no se quiso responsabilizar. Porque a lo mejor su padre murió y ya no está. Y quizá murió cuando más lo necesitaba. Y muchas son las razones por las cuales tal vez usted no tiene ahorita ya un padre. Quiero decirle que eso es un decir. Usted tiene un padre, y ese es Dios. Quiero también, hay mamás que han tenido que hacer esa labor de ser papá y mamá, lo cual es muy complicado, y han hecho lo mejor que pueden. Pero quiero decirte a ti, mamá, que has estado ahí, que también tú tienes un buen Padre, y ese Padre es nuestro Padre Celestial. Así que vamos a entonar una alabanza que habla de Dios como Padre, Dios como nuestro buen Padre. He oído miles de historias acerca de cómo eres tú, y escucho tu dulce voz en la noche, y en mi soledad tú me dices que me amas, que nunca me dejarás. Eres tú, soy amado por ti, como soy, como soy, como soy. Este mundo está buscando respuestas por doquier, y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar, porque sabes mi petición antes de mi oración. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Y perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad en mí. Perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad en mí. Tu amor es innegable y no lo puedo expresar. Tu paz inexplicable, imposible de entender,
Jesús, soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Y dice esta parte del canto: soy amado por ti, tal como soy. Y en realidad somos amados por nuestro Padre, tal y como somos. Con todos los defectos que usted y yo tenemos, Dios nos sigue amando, Dios nos sigue mostrando su amor. Vamos a prepararnos para el mensaje de la palabra de Dios. Disculpe que estoy aquí haciendo algunos arreglos, pero es para que nuestros hermanos puedan ver la pantalla, los que están conectados por GoToMeeting. Así que por eso hacemos este pequeño cambio aquí. Pero bueno, le pido que sea paciente. Es solo unos segundos. Y bueno, pues gracias a Dios por todos los papás. Gracias a Dios también por la bendición que tenemos de tenerlos entre nosotros. Agradezco también y felicito a mi hijo Asaf, que también es papá. Y pues a todos, ¿verdad?, los que tienen esa bendición. Siempre recuerde que tenemos un buen padre. Y en realidad el mensaje de hoy no va dirigido a los padres, porque estamos siguiendo, usted tal vez no lo sabe, pero estamos siguiendo una pequeña serie de mensajes que van relacionados. Y voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. A estas alturas ya hablamos del sembrador salió a sembrar, ¿se acuerda? Y habla de que hay cosas que tú como sembrador de la palabra debes de esperar. Hay cosas que tú debes de esperar como sembrador de la palabra. Cosas tal vez no muy alentadoras, como el que haya algún tipo de terreno que es indiferente, pero debes esperar eso como sembrador de la palabra. Hablamos también de que Dios permite, en la semana pasada hablamos de esto, que se siembre el trigo y que haya trigo, pero también el enemigo está sembrando constantemente, ¿qué? Cizaña. Y aunque uno quisiera quitar la cizaña y arrancarla y echarla fuera, ¿verdad? Echarla a que se queme, deshacerse de ella, Jesús dijo algo muy importante y dijo: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y entonces Jesús habla de dejar crecer tanto el trigo, tanto a los cristianos, tanto aquellos que aman a Dios, pero también aquellos que no lo aman. Y por eso vivimos en el mundo como está ahorita y vivimos como estamos, porque Dios así lo planeó, que hoy, bueno, no era su intención desde un principio, pero a causa de la maldad del hombre, Dios ha decidido que crezca junto el trigo y la cizaña. Y yo les decía hace 8 días, si usted espera que las cosas mejoren, es tal vez un poco decepcionante lo que voy a decir, pero no van a mejorar. Mientras más vamos ganando terreno o predicando de la palabra de Dios y más gente se convierte, el enemigo está sembrando más cizaña. Y lo que quiere es ahogar esa buena semilla y ese trigo. Bueno, hoy vamos a ver 2 parábolas más que están en el mismo capítulo 13 de Mateo. Y son 3 versículos, escasamente 3 versículos. Y vamos a ver estas 2 pequeñas parábolas, la de la semilla de mostaza y la de la levadura. La semilla de mostaza, que siendo muy pequeña crece hasta llegar a ser un gran árbol, un gran árbol. Y eso es impactante, ¿verdad? Como una semilla tan pequeña puede llegar a crecer y a ser un gran árbol. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en este texto.
Pero también habla de la parábola de la levadura. Y habla de cómo esta levadura que se mezcla con otra masa y llega a tener también un gran crecimiento. Ahora quiero decirles y comenzar diciendo que estas dos parábolas han sido explicadas de diferentes maneras. La gente la ha entendido de una manera, algún grupo de cristianos, otros la han entendido de otra manera, y hay 2, 3, quizás hasta 4 interpretaciones diferentes. La realidad es que muchos teólogos no se ponen de acuerdo con la interpretación de estas dos parábolas. Lo que yo sí quiero que usted vea es que las dos parábolas están juntas, ¿verdad? Están situadas una tras de otra y que están en el contexto de Mateo capítulo 13. Así que eso nos debe de decir algo, por supuesto, acerca de estas dos parábolas. Quiero hacer referencia a las maneras, las formas, como algunas personas han tomado estas parábolas, las maneras como las han interpretado, y quiero hacer alusión a algunas de estas formas. Así que voy a ver algunos puntos. El título de la predicación de hoy es Crecimiento en nuestro servicio a Dios. Creo yo que estas parábolas hablan del crecimiento en nuestro servicio a Dios. Sin embargo, usted va tal vez a leer algún material o tal vez se ha hecho su propia idea de estas parábolas. Así que quiero comenzar en esta mañana, número 1, diciendo que esta parábola no es una enseñanza sobre el éxito rotundo. No es una enseñanza sobre el éxito rotundo. Y algunos han querido verlo de esa manera, como una parábola que habla del éxito rotundo. Pero no creo que sea así. Quiero decirle que algunos han entendido estas parábolas, tanto la del grano, la semilla de mostaza, como de la levadura, como con la idea de que enseñan acerca de un éxito del evangelio rotundo, un éxito que va a romper récords en este mundo. Permítame leerlas, dice así. Otra parábola, estoy leyendo Mateo 13:31, otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Algunos han querido tomar estas parábolas para enseñar lo siguiente: enseñar que el mundo va a mejorar conforme el evangelio va creciendo en el mundo. Algunos piensan que va a llegar el día en el cual el evangelio va a crecer tanto que echará fuera el mal y que ya no habrá más mal. Algunos toman la idea de que esa levadura que leuda toda la masa es el evangelio que cambiará al mundo por completo. Ahora quiero decirle que aunque el principio no está del todo mal, porque si bien es cierto, conforme el evangelio crece, el mundo va mejorando un poquito. ¿Por qué? Porque cuando alguien cree en Cristo es uno menos del mundo. Cuando una familia se rinde a Cristo es una familia menos que está en el mundo. Aunque en ese sentido puede ser algo que es correcto, la connotación de las dos parábolas creo que no es esa. El problema con este punto de vista de que conforme el cristianismo va creciendo y va creciendo y va creciendo y va a llegar
el momento en el cual todo estará lleno del evangelio y casi no habrá cristianos, es decir, el evangelio tendrá un éxito rotundo. El problema con eso es que contradice la enseñanza de la parábola que vimos la semana pasada, donde el trigo debe de crecer y donde la cizaña también debe de crecer. La buena semilla, dice el texto que estudiamos la semana pasada, son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Y en el capítulo 13, versículo 30, Jesús dijo: dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. De tal forma que Jesús dijo, así como va creciendo el cristianismo, va a ir creciendo la cizaña. Así como algunos se están convirtiendo, el enemigo está robando a otros. Así como algunos ponen atención a la palabra de Dios, el enemigo siembra duda en otros cuantos para que ignoren la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Es algo que no termina, porque tan pronto como las buenas semillas sembradas, el enemigo viene y quiere sacar y arrancar esa buena semilla. En la parábola que estudiamos la semana pasada, la del trigo y la cizaña, vemos al enemigo sembrar y sembrar cizaña. Y quiero decirle que un principio de interpretación bíblica es que la escritura se debe entender a la luz de la escritura. Es decir, un pasaje de la Biblia debe ser visto a la luz de toda la Biblia. Y la Biblia no se contradice, no se puede contradecir, es palabra de Dios. Y en la parábola del trigo y la cizaña, Jesús dijo que ambos iban a crecer juntos. No dijo que la cizaña iba a terminar por completo y que el trigo iba a crecer de tal manera que tuviera un éxito rotundo y acabara con la cizaña. Así que la parábola no habla de éxito rotundo sobre el mundo, aunque es un pensamiento muy optimista y es lo que quisiéramos. No es así, ni es lo que la parábola enseña. Pero va a ser así algún día cuando Cristo venga, ¿verdad? Y traiga su juicio. Algunos otros toman esta parábola con la siguiente idea o pensamiento en mente, pensando que estas parábolas enseñan una advertencia de decadencia desenfrenada, una advertencia de apostasía. Y es todo lo contrario a lo que acabamos de decir. Mientras que unos creen que estas parábolas hablan del éxito rotundo del evangelio, del éxito rotundo de las iglesias y del cristianismo creciendo y reinando sobre todo el mundo, otros creen lo contrario. Esta postura es todo lo contrario a la primera. Lejos de ver estas parábolas como un gran éxito en la obra de Dios, algunas la ven como todo lo contrario, un fracaso rotundo. Los que la entienden así o entienden así estas parábolas, usan el argumento de que la levadura en la Biblia es símbolo de algo malo, de algo que afecta negativamente. Y usan el contexto en el cual Jesús usó la palabra levadura cuando Jesús dijo a sus discípulos en Mateo que ellos debían de guardarse de la levadura de los fariseos. ¿Se acuerda de ese texto? Está en Mateo 16:6. Y Jesús le dice a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos. O algunos otros toman el texto de Pablo cuando él dijo: limpiaos de la vieja levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa o afecta toda la masa. Eso lo dijo Pablo en 1 Corintios 5:7. Y explican que las aves que hacen sus nidos en las ramas del árbol de mostaza, aunque puede ser algo muy bonito ver aves en las ramas del árbol, en realidad esas aves vienen a robar lo sembrado. Lo que yo quiero que vea es que son aves que vienen ya a un árbol. Así que algunos entienden esto como el ver que el árbol es la iglesia y que va a crecer, pero en realidad también va a crecer la maldad dentro de la iglesia. Y hacen alusión a iglesias que están dando la espalda al cristianismo,
Hay iglesias que están dando la espalda a la palabra de Dios. Ahora quiero decirle algo. Los que creen esto creen que estas parábolas son una advertencia a la decadencia de las iglesias que se está viviendo. No debo negar, hermanos, que hay algo de verdad en eso. A lo largo de la historia, las iglesias y el evangelio no ha crecido como al principio. Acuérdese cómo creció al principio con Jesús y los apóstoles. Por supuesto, hoy, en el año 2020, vivimos mucha apostasía. Gente cristiana hoy se está declarando apóstata. ¿Y apóstata qué quiere decir? Negar la fe que un día tuvieron. Negar la fe. Decir, bueno, yo fui cristiano, pero ahora ya no soy, ni quiero ser, ni quiero tener nada que ver con el cristianismo. Hace poco vi algo que puso un pastor y me dolió. Un pastor que conozco en los Estados Unidos puso, pues yo últimamente ya no hago esto mucho, pero pido que oren por un familiar que está enfermo. Y me dolió. Porque es un pastor que ya no es pastor, ya no está pastoreando. Es alguien que ya no está en la obra de Dios. Y ya no nada más no está pastoreando, ya no está en una iglesia. Y por eso tuvo que advertir al poner su petición y decir, pues yo ya no hago mucho esto de orar o de pedir que oren, pero oren por este familiar que está enfermo. Un pastor. Es algo muy triste. Y por supuesto que hay mucha apostasía. Hay gente cristiana que hoy está negando la fe, está negando el cristianismo. Hay cantantes cristianos mexicanos que están saliendo en las redes a decir barbaridades y decir cosas tremendas, ¿verdad? Muchas tonterías que van en contra de lo que ellos mismos escribieron en sus canciones y están apostatando. Hay gente conocida, conferencistas, escritores que escribieron un libro dando una postura bíblica y ahora están negando eso que ellos salen a pedir disculpas. Discúlpenme por haber escrito eso cuando fue algo correcto en su momento. Pastores que están dando la espalda. No hay duda que la corrupción espiritual, la corrupción escritural está permeando en las iglesias y en las vidas de quienes fueron también hombres de Dios. Pero creo que esas parábolas no hablan de eso. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted vea lo que dice el versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Los dos versículos dicen y están hablando de lo que es el reino de los cielos y a qué es semejante. Así que estas parábolas no hablan de la iglesia, no hablan de las iglesias, hablan del reino de los cielos. Y el reino de los cielos, el reino de Dios, es el gobierno de Dios Todopoderoso en esta tierra. Es el gobierno de Dios en la tierra en la que vivimos. Así que esto nos muestra otro contexto y principio de interpretación bíblica. Siempre debes de tomar el texto en su contexto. Y el contexto dice que estas parábolas son acerca del reino de los cielos. Y hermano, quiero decirte algo entre paréntesis. Siempre debes de tomar un texto en su contexto. No lo saques de contexto. Bueno, es que habla de levadura. Y aunque la levadura casi siempre es símbolo de algo malo, creo yo que en este texto no lo es así. Es como si yo le dijera, cuando usted piensa en una serpiente, ¿en qué piensa? Todos se van a ir a Génesis 3, ¿o no? Serpiente, Satanás, engañó a la mujer, engañó a Adán y Eva. Génesis capítulo 3, serpiente, perfecto. Pero ¿sabía usted que serpiente en Números 21 es otra cosa? ¿Se acuerda de la serpiente de bronce? Y si yo le digo serpiente de bronce, ¿en quién piensa? En Cristo Jesús. Así es que hay que tomar los textos dentro de su contexto, es importante. El hecho de que la levadura es símbolo de pecado no debe tomarse así en todos los versículos.
De otra manera, permítame traducir esto y decir el versículo 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante al pecado, es semejante al mal, es semejante a la maldad. Y el reino de Dios no puede ser así. Ahora, déjeme decirle una tercera idea. Sí es una promesa de un crecimiento continuo. Y eso es lo que pienso que enseña esta parábola. Yo quiero que usted se ponga en los zapatos de los discípulos, de los apóstoles, de la iglesia de Jesús, el grupo que él tenía ahí en ese momento y que habló la parábola del sembrador diciéndole va a haber gente que responda, gente que no responda, gente que responda rápido y después se aleje, gente que se quede en la iglesia y tal vez responda pero esté nada más ahí como de adorno. Ya lo vimos la semana antepasada y luego la semana pasada vimos que Jesús enseñó la parábola del trigo y la cizaña y bueno, ustedes van a crecer como trigo, pero también el mal va a crecer, la gente que ama a Dios va a crecer, pero también el número de gente que no quiere saber nada de Dios. Y yo quiero que pensemos en los apóstoles que están recibiendo esta enseñanza. Es como decir, muy bien, Señor, a ver, tú dices que nosotros junto contigo somos sembradores de la palabra. Nos has dicho que cuando sembramos la palabra, el diablo también está trabajando y sembrando y robando semilla en muchos casos. Muy bien, Señor, nuestro mensaje está en competencia con todo lo que la gente ya trae. Hay gente que ya trae sueños, que ya trae planes, que ya tiene su manera de ser, su forma de pensar, sus hábitos. Hay gente que ya trae vicios en sí. Y por si fuera poco, el enemigo está en acción, trabajando todo el tiempo, pues tan pronto como le comparto de Cristo a esta persona y me voy de su casa, viene el enemigo y siembra la duda. Y tan pronto como invito a mi vecino de allá enfrente a la iglesia, viene otra cosa que le invita a otra cosa o le hace otra invitación y se va. ¿Y quieres tú, Señor, que cuando salgamos a sembrar, vayamos conscientes de que alguien más sembrará cizaña? Y todavía nos dices que no podemos arrancar esa cizaña, pues debe crecer juntamente con el trigo. ¿En verdad quieres que hagamos? Y es como preguntarle a Dios, ¿en verdad? Y es como si tú hoy le preguntaras a Dios, ¿en verdad quieres que hagamos un compromiso de servirte y de trabajar y de servicio bajo esas condiciones? Es decir, yo voy dando 5 pasos adelante y el enemigo me va regresando 2 hacia atrás. Lo hemos experimentado. Si a esta iglesia asistieran todos los que han conocido de Cristo, no sería suficiente este lugar. Necesitaríamos tal vez 2 lugares de este tamaño o más. Pero la realidad es que el enemigo está haciendo su trabajo. ¿Y en realidad Dios quiere que le sirvamos en esas condiciones? Algunos se preocupan hoy en día de cuántos van a regresar a la iglesia cuando ya se pueda reabrir. Y no hablo de esta iglesia, hablo de pastores que están preocupados en saber si todos los hermanos que asistían van a regresar. Yo espero que usted regrese, pero es su decisión. Y es como decirle a Dios, ¿qué posibilidades hay de que prosperemos? ¿Qué posibilidad hay de que haya éxito en lo que estamos haciendo? ¿Qué posibilidad hay de que la labor que hacemos permanezca? Y ahora, aunado a todo esto, hemos vivido esta pandemia, ¿se da cuenta? ¿Qué posibilidades habrá? Hay iglesias que están preocupadas también porque no pueden sostener a los misioneros ya, porque las ofrendas también han disminuido. ¿Qué posibilidad hay de sostener los ministerios y de seguir hablándole a la gente? Y creo que Jesús responde esas preguntas de cómo podemos seguir sirviendo bajo esas condiciones donde hay cizaña, bajo esas condiciones donde la gente no va a responder al 100%.
en base a las parábolas anteriores, ¿qué posibilidad hay de que sigamos viviendo y subsistiendo? ¿Qué ánimo tengo yo para seguir sirviendo? Creo que Jesús contesta esas preguntas de dos maneras. Permítame mostrarle. Hablando de un crecimiento visible. Permítame leer nuevamente Mateo capítulo 13, versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Así como se ve el reino de los cielos en este mundo, es tal y como lo describe aquí. ¿Quiere usted saber cómo se ve el reino de los cielos en la tierra en que vivimos? Es tal y como lo describe. Es como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Y era la más pequeña de las semillas que se sembraba en los tiempos bíblicos. Se sembraba en los jardines de la gente, de las casas de la gente, en los terrenos que la gente tenía. Pero el reino de los cielos, aquí en la tierra, dice, es como una pequeña semilla que llegará a tener un resultado glorioso. ¿De qué estamos hablando aquí? Pensemos en el comienzo de la obra de Dios. Pensemos en el comienzo. Fue un comienzo pequeño, fue un comienzo chiquito, un comienzo discreto, el evangelio en este mundo. Jesús, quien no tenía mucho, porque a algunos les dijo, el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. Jesús, que no poseía muchas cosas, inició únicamente con 12. Vea el inicio tan pequeño, 12 personas. Después Jesucristo, Dios hecho carne, fue a la cruz y fue crucificado y puesto con 2 malhechores, uno a su derecha y uno a su izquierda. Después de esto vemos que Jesús resucitó. Después en el libro de Hechos vemos que hay un grupito de 120 cristianos, seguidores de Jesús, miedosos y temerosos ahí reunidos, pero que permanecieron. Y después los vemos a este grupito de 120 orando en ese aposento alto. Un inicio muy pequeño. Un inicio muy pequeño. Una semilla de mostaza. Sus predicadores estrella de la iglesia primitiva, de la iglesia de Jerusalén, los predicadores estrella, los predicadores de renombre, los grandes predicadores de la época eran pescadores de hombres. Y usted puede decir, pues sí, grandioso. No, para el mundo eso era nada. Porque eran pescadores también de profesión. El libro de Hechos dice que eran hombres sin letras y del vulgo. Uno que otro también por ahí era publicano, trabajaba como cobrador de impuestos. Quizá era gente con poca educación, quienes fueron la burla de muchos, haciéndolos menos porque eran hombres sin estudios y gente del vulgo, gente común y corriente. Por si fuera poco, la verdad predicada por estos hombres era el mensaje de la cruz, y el mensaje que traía mucha controversia, porque dice Pablo que para los judíos era tropezadero y para los gentiles era locura. Así que el mensaje que predicaban tampoco fue muy atractivo para mucha gente. Esto trajo persecución primeramente a sus líderes y después a los seguidores de Cristo. El evangelio comenzó como una pequeña semilla. La fe cristiana comenzó en algo pequeño, como una semilla de mostaza, pero la semilla, escuche esta frase, tenía vida en sí misma.
La semilla tenía vida en sí misma, y esos inicios pequeños, discretos del evangelio, con Jesús, con 6, con 12, con 120, se propagó a todos lados, a todo el mundo, y conforme se predicaba el evangelio del reino, más y más almas se iban convirtiendo en seguidores de Cristo Jesús. Y podemos hablar que el evangelio se expandió y llegó no solamente a llenar el imperio romano en aquellos tiempos, llegó a Europa. Recuerda cuando Pablo en su carta escribe: yo quiero ir a España, ¿sí se acuerda? Planes de ir a España. Llegó el evangelio a Europa, no solamente el imperio romano, Europa llegó ahí el evangelio, la India llegó el evangelio, África llegó el evangelio, a Asia llegó el evangelio, y de ahí a todo el mundo. De una pequeña semilla de mostaza. Lo hemos comprobado. No sé cuántos años tenía usted en 1969, pero en 1969 llegó un misionero a un lugar llamado La Quebrada, allá en el Estado de México. 1969 llegó el pastor Víctor Guzmán. Y hablo de este ejemplo porque es el ejemplo que yo conozco. Seguramente como este ejemplo hay muchos. ¿Me explico? No estoy diciendo que seamos los únicos, hay muchos, pero debo hablar del ejemplo que yo conozco. Y llega a iniciar una iglesia, ¿verdad? Y de ahí crece y sale la iglesia de Arenal por esa visión, la iglesia en Teoloyucan, la iglesia en Capistrano, la iglesia en Aragón, la iglesia en Ciudad Valles, y fuimos creciendo, ¿verdad? Pastores que Dios ha permitido que trabajen en otros países, que planten iglesias en otros lugares, en Phoenix, en Arkansas, en Chiapas, en muchos lugares, aquí en el sur, ¿verdad? De una semilla de mostaza. Hemos tenido y tenemos hermanos en España, en Irlanda del Norte. Los misioneros que hoy estuvieron con nosotros por la mañana, hermanos que quieren ir a Irak. La gente que está en San Vicente Chicoloapa no hubiera conocido jamás de Cristo, tal vez, si no hay misioneros que salen de esta iglesia a compartirles. ¿Y sabe qué? Esto es lo más maravilloso. Esto no se detiene. De algo muy pequeño crece algo muy grande. No estamos hablando de éxito rotundo, estamos hablando de crecimiento. ¿Se da cuenta? Entendemos que el mal está creciendo también. Pero gracias a Dios que el evangelio en el reino de los cielos, en el reino de Dios, está creciendo. Lo que Jesucristo está haciendo es llevando gente a sus pies. Él los está salvando, los mantiene en su camino, en su servicio, y cuando sabe que es tiempo de llevarlos, los lleva. Y a lo mejor tú piensas, bueno, a veces los lleva cuando no es tiempo. Siempre es tiempo cuando Dios quiere llevárselos. Quiero decirle algo, la iglesia es la única organización sobre toda esta tierra que nunca ha perdido un miembro por fallecimiento. A ver, vamos a pensar en esa frase. La iglesia es la única organización sobre esta tierra que nunca ha perdido un miembro por fallecimiento, porque siempre que un cristiano muere, siempre que uno de nuestros niños muere, otro miembro está llegando al cielo y está llegando a casa. ¿Se da cuenta? No lo pierde, lo gana. Y eso sucede a nuestros seres queridos que se han ido, a nuestros hijos que se han ido. Cuando esos pequeños, cuando esos adultos mueren, no los perdimos. Lo único que ha ocurrido es que han llegado a casa finalmente. La Biblia es maravillosa porque nos da un vistazo de cómo va a ser la cosa en el futuro. ¿Quieres saber cómo va a ser el futuro? Un poquito. Mire, déjeme mostrarle este texto. Dice Juan: después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Juan
Quiero decirle que estamos leyendo en Apocalipsis 7, esto es después del capítulo 4, lo cual quiere decir es cuando ya los creyentes estemos allá con Dios, cuando ya seamos arrebatados, porque el arrebatamiento es Apocalipsis 4 y estamos en Apocalipsis 7. Y en Apocalipsis 7 nos dice cómo usted es parte de este grupo. ¿Sí me explico? Usted y yo somos parte de este grupo como creyentes. Y Juan dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, usted es parte de esa multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde? De todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas. Ahí están los cristianos mexicanos, ¿se da cuenta? Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Usted está viendo el futuro. Esto es lo que va a ocurrir en el futuro. Usted va a ser llevado por Cristo y usted va a ser parte de esa multitud, de esas naciones, tribus, pueblos, lenguas que estará adorando a Dios. Y también los que ya se adelantaron son parte de este grupo. Pero ¿cómo se va a dar esta escena en el cielo? ¿Cómo ocurrirá esto? Hermano, quiero decirte algo. Esto va a ocurrir por el trabajo que tú y yo sigamos haciendo, por muy pequeño que parezca. ¿Sí me explico? Por la labor que tú debes seguir haciendo para Dios. Si Cristo está en esta labor y en este trabajo que tú haces, no es tan pequeño. Se mira o se ve pequeño, pero no es tan pequeño. Recuerda siempre, el reino de los cielos es como esa pequeñísima semilla. Quizá pequeña ahorita, pero ¿sabes qué? Tendrá un futuro glorioso. ¿Qué haces para Dios? ¿Lavar esos baños? No, pues eso no es nada, pastor. ¿Es algo pequeño? El reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Pues es que yo nada más le hablo a los hermanos para animarles. Semilla pequeña que va a crecer, a ser una gran obra. Es que yo nada más le doy clase a los niñitos. Pienso que a veces ni siquiera me ponen atención o no están escuchando. Lo ves como una semilla de mostaza, ¿sabes qué? Llegará a ser algo grande. No te avergüences del Evangelio, ni de lo que haces para Dios, porque esto tendrá un resultado visible. Pero también quiero hablar de la segunda idea que yo veo aquí. Estamos hablando de esta idea que creo yo es la interpretación correcta. Estas dos parábolas es una promesa al crecimiento continuo. Es decir, la obra va a crecer, por muy pequeña que tú veas esa labor que estás haciendo, por muy pequeño que veas, es que yo nada más toco un instrumento, la obra va a crecer y va a crecer y va a crecer, ¿verdad? Así que, ¿sabes qué? El simple hecho de asistir a este lugar también es una bendición. Digo, no ahorita, cuando ya podamos reaperturar, pero eso anima a otros, y eso que tú ves como algo muy pequeño será de bendición a muchos otros. Recuerdo a la hermana Fanny cuando decía: yo no puedo hacer nada, estoy en esta silla de ruedas. Hermana, ¿puede orar? Sí, tenga estas peticiones. Y oraba por esas peticiones. Semilla pequeña llega a ser un gran árbol. Pero también nos habla de un crecimiento completo, del progreso del Evangelio en la vida del creyente. Vea lo que dice el versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Quiero decirle algo, habla de cómo se ve el reino de los cielos en la tierra, cómo se ve el gobierno de Dios y la soberanía de Dios en esta tierra. Y cómo se ve, dice aquí, que es semejante a la levadura. ¿Cómo se ve el reino de los cielos en el mundo? Pues es semejante a la levadura que tomó una mujer. Ahora quiero decir algo, si alguien ha hecho pan o pastel, yo no lo he hecho, pero una vez creo que quisimos hacer algo
hace muchos años mi esposa y yo, y el Royal se fue por un lado y quedó amorfo el pan. Pero mi esposa ahora es una experta, déjeme decirle. Pero si alguien ha elaborado pan o pastel, sabe muy bien de esto. La levadura es un fenómeno llamado fermentación en la masa. Y esto hace que cuando es horneado, esa masa se esponje o crezca. En realidad, quien puede explicar mejor este fenómeno sería Silvia o Marisol, ¿verdad? Por lo que ellas conocen de esto. Pero quiero platicarle de que en los tiempos bíblicos, siempre que la gente hacía pan, porque la gente hacía su propio pan, siempre que hacía su propio pan, hacía la masa, y una porción de la masa fermentada se apartaba y se guardaba. ¿Sí se imagina eso? Una porción de la masa fermentada se apartaba y se guardaba. Quiere decir que no tenían Royal, ¿verdad? Y entonces tomaban una porción de la masa ya fermentada, la guardaban, y cuando hacían la siguiente masa, agarraban de esa masa fermentada que habían guardado y la mezclaban con la nueva masa. ¿Sí entiende para qué, verdad? Para que la nueva masa tuviera esa levadura, eso que iba a esponjar. Así que de esa manera se mezclaban y la nueva masa ya podía estar lista también para ponerse en el horno. ¿Sí quedó claro esa explicación? Bueno. Según las costumbres de aquella época, cuando una mujer se iba a casar, la madre le daba una porción de masa fermentada, extraída de la masa preparada para la boda. De ese regalo de levadura, usted puede decir, ay, qué regalo tan raro, ¿no? Bueno, mi esposa dijo bonito. Una masa fermentada. De ese regalo de levadura a la novia o a la esposa nueva o novia, ¿verdad?, podía hacer su propio pan en casa por el resto de su vida. Por el resto de su vida. La pregunta es, ¿cómo podía hacer esto? Pues fácil. La levadura son organismos vivos. Tenían, escucha la frase, vida en sí mismos. Y vuelvo a repetir, seguramente Silvia y Marisol podrían explicar mejor esto, pero así como la semilla de mostaza tenía vida en sí misma, ¿se acuerda? La masa tenía vida en sí misma, porque este proceso es de organismos vivos, de hongos microscópicos que viven y siguen viviendo y se multiplican y siguen creciendo y descomponiendo la masa. Y Jesús nos enseña aquí que una pequeña porción de levadura mezclada con la masa nueva va a penetrar, va a permear y va a modificar toda la masa. Cambiará la naturaleza de toda la masa por completo. Si usted hornea una masa sin levadura, el resultado será una pasta dura. El resultado será un pan duro. El resultado será un pan plano como galleta y crujiente. Pero cuando usted pone la levadura, el resultado será un pan esponjado y esponjoso, que creció, suave y delicioso al que lo come. Piensa en esto en relación con tu experiencia como cristiano. Cuando la gracia de Dios viene a tu corazón, es como un poco de levadura que se mezcla con la masa de tu vida. Piensa en tu mismo comienzo. Comenzaste con una necesidad espiritual, cansado de llevar la vida que llevabas, sabiendo que algo faltaba en tu vida y buscando dónde podré encontrar algo, ¿verdad? Viviendo sin sabores, viviendo decepciones, sin encontrarle el gusto a las cosas, ¿verdad? Y a lo mejor buscabas
buscabas la felicidad y el llenar el vacío comprando cosas o en tu trabajo o con amigos y nada te llenaba. Hasta que tal vez escuchaste de Cristo. O tal vez conociste la vida de algún cristiano o cristiana cercano a ti. Quizá te regaló un folleto, quizá te dio una Biblia, quizá te invitó a una reunión y empezaste a tener cierto interés. Algo pequeño, ¿te das cuenta? Quizá iniciaste leyendo la Biblia por tu cuenta, sin tener un entendimiento claro. Pero después de exponerte a la palabra de Dios y a cosas que veías y entender y razonar la enseñanza bíblica, seguiste leyendo y un día entendiste que Dios quería salvar tu vida. Y un día entendiste que debías reconocer tu pecado y arrepentirte de tus pecados. Y un día decidiste entregar tu vida a Cristo. Y entonces después de eso comenzaste a leer la Biblia de una manera intencional para poder aprender y crecer, y aprendiste a orar, iniciando una relación personal con Cristo. Y Dios comenzó esa obra en ti y poco a poco Cristo Jesús es parte de tu vida. Conforme vas creciendo, ya no imaginas tu vida separada de Cristo, ¿me explico? Ya no te imaginas tu vida sin Dios. Ya no imaginas tu vida sin leer su palabra. Ya no imaginas tu vida sin orar. No ves tu vida un domingo por la mañana en otro lado, sino aquí en este lugar, cantando a Dios, alabando a Dios, estudiando su palabra. Y has llegado al punto de entender y de ver que Dios es todo en tu vida. Que Cristo es todo en tu vida. Que cuando estás contento buscas a Dios, cuando estás triste buscas a Dios, cuando tienes problemas buscas a Dios, cuando vas a hacer un examen vas a Dios. Hagas lo que hagas, es más, hasta para cocinar, vas y buscas a Dios. Cristo es parte de tu vida día a día y no solo los domingos. Es decir, no hay ni tantita masa que no sea afectada por lo que ahora conoces. El reinado de Cristo en la vida del creyente quizá tuvo un comienzo pequeño. A lo mejor llegaste por curiosidad. Comenzó como algo discreto, como algo que nada más, pues a ver, yo quiero saber de qué se trata. Comenzaste a lo mejor porque un niño vino a la escuela bíblica y a lo mejor después te invitó a ti como adulto. A lo mejor comenzaste con un interés equivocado porque querías venir a conocer amigos, ¿verdad? O a lo mejor alguna joven de la iglesia o algún joven de la iglesia te gustaba. Pero quiero decirte que comienza con algo pequeño, que cuando realmente se mezcla con toda la masa, llega a ser un producto delicioso. Filipenses 1:6 dice así: estoy convencido que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él va a terminar la obra en ti y en mí. No te desanimes. Sí, siembra la palabra, habrá diferentes tipos de respuestas, ya lo vimos. No te desanimes, sí, tú estás trabajando y sirviendo a Dios, pero a la par va a estar creciendo la cizaña. Y no te desanimes, porque aunque lo veas como algo chiquito, aunque digas, es que lo que hago es muy pequeño, lo que hago para Dios, es que no puedo hacer más. O a lo mejor dices, bueno, es que nuestra iglesia no es grande, es chiquita. Dios de ahí va a hacer que crezca a ser un gran árbol. Termino, hermanos. Al comenzar este viaje por la vida cristiana, siempre vas a estar viendo que te falta mucho. Hemos tenido la bendición de ver muchos comienzos, déjame decirte eso. Muchos comienzos de hermanos en la fe. Algunas de sus frases son estas: pastor, es que yo no sé. Hermana, ¿puede orar? Es que yo todavía no sé. A ver, pastor, búsqueme en la Biblia porque esos versículos que dice yo no los encuentro. Búsqueme usted, por favor, y nos dan la Biblia, ¿va?
Otros dicen, me falta mucho por aprender. Otros dicen, ¿cómo quisiera saber más? Y siempre vemos lo que nos falta y decimos, aún me falta mucho. Es que a mí me falta mucho, me falta mucho. Ahora quiero decirte que también el enemigo está ahí sembrando en nuestra cabeza el solo ver en dónde estamos ahorita y el solo ver las carencias espirituales que tenemos. Pero Dios se encarga a través de su palabra de recordarnos que debemos de ver, fíjese bien, lo que llegaremos a ser en sus manos. No lo que eres ahorita, sino lo que vas a llegar a ser en sus manos. Aún no hemos sido conformados a la imagen de Cristo en su totalidad, pero la levadura, ¿verdad?, está en tu vida y la gracia y el amor están en tu vida y ahora han llenado toda tu vida de tal forma que cada parte de ti será transformada poco a poco. Y vendrá el día en el cual llegaremos a la estatura del varón perfecto. Hermano, piensa en lo que llegarás a hacer en las manos de Dios. Piensa en lo que llegarás a hacer en sus manos y que eso te anime a seguir sirviendo, sea poco lo que haces o sea mucho. No hemos llegado a donde debemos estar, pero dice Pablo, prosigo a la meta. Al preparar esta enseñanza, hermanos, pensaba en una ilustración que mostrara cómo es que Dios no deja nuestras vidas a la mitad. Cómo es que la semilla comienza de una manera muy pequeña, pero después va creciendo. Cómo es que la levadura entra a la masa y va creciendo de una manera aparatosa. Y pensaba yo en algo que ilustrara esto para poder terminar, porque habla de vidas que van a ir creciendo, vidas que se van a convertir en árboles también, en árboles frondosos, en árboles que den sombra, en árboles que arropen y cubran, en árboles que traigan fruto. Pero no llegué a una ilustración porque pensé en todos ustedes. Creo que la mejor ilustración eres tú. Creo que la mejor ilustración para cerrar esta enseñanza eres tú. Es Pati, que está aquí, es Moira, un servidor, porque comenzó como algo chiquito en nuestra vida, ¿sí o no? Y hoy estamos en otro lado. No lo hemos alcanzado todo, nos falta. Pero dice Pablo, olvidándome de lo que está atrás, voy hacia la meta. Hermano, sigue sirviendo. Y tal vez tú digas, ahorita es difícil, ¿cómo servimos si estamos en cuarentena? O le dicen noventena ahora. Puedes seguir sirviendo en donde estás. Puedes enviarle un mensaje a las personas que conoces. Puedes enviarle una carta a los doctores, personal médico, personal de otro tipo, policía, no sé. Puedes orar por la gente que escucha la palabra de Dios y que tal vez ahorita está más sensible y más dispuesta a escuchar. Puedes salir a comprar y darle un mensaje de agradecimiento a la gente. Yo he hecho, ¿verdad?, de que si nos hemos salido y vemos gente vestida, ¿verdad?, como de personal de salud, pues yo les agradezco. Puedes hacer todavía mucho, aun cuando estamos encerrados. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendice tu palabra, Padre, y ayúdanos a ser fieles en seguir sirviendo, creyendo que tú harás tu obra. Gracias por cada uno de los hermanos que son un testimonio vivo de esta enseñanza. Comenzó con algo pequeño, pero ahora es tremendo el ver las vidas de hermanos y hermanas que han cambiado, que están sirviendo, que se han entregado a ti, que han sido instrumento para que otros escuchen también tu palabra. Úsanos, Padre, usa esta iglesia bautista misionera en el sur y ayúdanos a que veamos
No lo que todavía nos falta, eso lo reconocemos, sino lo que llegaremos a hacer en tus manos. Bendice, Padre, a nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos de todos los que tuvieron a bien conectarse. Mañana por la noche nos conectaremos a un devocional más. Vamos a terminar de estudiar la serie de el Salmo 100 que titulamos Gratitud. Y mañana terminamos, así que conéctese a las 8 de la noche. Dios les bendiga a todos los que nos ven por Facebook Live. Gracias, hermano. Que Dios lo bendiga y felicidades. Igualmente, felicidades, hermano. Dios le bendiga, hermano Jaime, cuídese. Y vamos a despedir. Hermana Joaquina.